¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Que Dios les bendiga. Es un gusto de saludarles y nuevamente poder compartir la palabra del Señor con ustedes. El texto que hoy vamos a considerar, o la base bíblica para nuestro mensaje, está allí en el texto de Apocalipsis capítulo 2, los versículos 14 al 17. Reitero, Apocalipsis capítulo 2, versos 14 al 17. Dice así la palabra del Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, y daré una piedra o piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El título que le hemos puesto al mensaje de hoy es la oposición de Jesucristo. La oposición de Jesucristo. En la palabra del Señor usted va a encontrar específicamente en el mensaje de Apocalipsis a las iglesias que se mencionan acá, los capítulos 2 hasta el capítulo 3, se mencionan 7 congregaciones. El mensaje principal está orientado al pastor, el responsable de la iglesia local, en ese tiempo las congregaciones que estaban allí en Asia Menor, y que el Señor, a través de su siervo Juan, el apóstol Juan, va a recibir instrucciones para escribirles sobre la marcha, el comportamiento, la moral, y al mismo tiempo felicitar y reconocer las virtudes que tienen estas personas, pero también tenemos como receptor a estas congregaciones. O sea, el Señor no solamente le habla al líder, al pastor, al que cuida el rebaño, sino también a las personas, los miembros, los integrantes de la congregación. Lo que quiero decir es que a veces el pastor, el maestro, el encargado de la congregación puede tener un perfil que cuadre perfectamente con las virtudes cristianas y exigencias que aparecen ahí en 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7. Pero al mismo tiempo existe una responsabilidad muy importante de la congregación frente a aquellos programas, proyectos educativos, evangelísticos, administrativos de la iglesia local. No solamente todo cae el peso en el pastor, sino también en los integrantes de la congregación. Y eso se puede observar acá, donde en las cartas, los mensajes, las instrucciones, donde por un lado el Señor reconoce las virtudes, pero también por otro lado están las exhortaciones de que son un llamado de atención para enmendar el camino mientras hay vida y mientras es receptivo al mensaje del Señor. Entonces, lo que tenemos acá son 3 acciones que vamos a considerar hoy de la oposición, de la negativa, de la resistencia o molestia del Señor frente a algunas cosas que están ocurriendo en esta congregación de Pérgamo. Veamos cuáles son. La primera de ellas, que el Señor resiste o se opone a la doctrina de Balaam. Entiéndase que la doctrina de Balaam se refiere a, históricamente, se cree que era un adivino
que en un sentido creía en el Dios Todopoderoso de Israel y que su nombre significa probablemente, según algunos estudios, un duque o un príncipe que gobierna, en este caso, las legiones de demonios. Eso significaba el nombre etimológicamente. Pero al mismo tiempo, frente a la acción, se refiere a Balaam, un personaje histórico que Balac, rey de Moab, contrató a través de diferentes presentes para que éste con astucia y sutileza y directamente maldijera al pueblo de Israel, que de una u otra forma Dios lo había bendito, lo había bendecido, lo había prosperado, tenía abundancia y todas aquellas cosas que tenía ese pueblo históricamente del Señor, Dios lo había bendecido. Entonces la envidia, la molestia, esa actitud destructiva de este hombre Balac, que contrata a Balaam para que él maldiga, destruya y haga cosas horrendas, invocando al Dios o a los demonios mismos para causarle daño al pueblo del Señor. Aunque Balaam, después de varios intentos, no pudo hacer ni lograr lo que se había planteado, finalmente el pasaje termina de esta manera, el cual quiero leerlo para ustedes. Este se encuentra allí en el libro de Números, en el capítulo 24. Vamos a buscarlo, capítulo 24, los versículos 15 al 25 que dicen así. Aquí están las palabras de este hombre llamado Balaam, de un adivino, un falso profeta, que se movía a través de la astucia y los intereses económicos, y que fue contratado por Balac para maldecir al pueblo de Dios. Dice así el pasaje de las Sagradas Escrituras, Números 24, 15 al 25. Y tomó su parábola y dijo: Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos del Señor, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá los sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá un dominador, y destruirá al que quedare en la ciudad. Y viendo Amalec, tomó la parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas el fin perecerá para siempre. Y viendo el ceneo, tomó su parábola y dijo: Fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te lleve cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo: ¡Ay! ¿Quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitim y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Entonces el Señor se opone drásticamente a esta actitud de querer maldecir a otro con intereses personales. El Nuevo Testamento enseña en forma muy clara en las instrucciones del Señor Jesús a sus discípulos, y Él dice: bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. Bendecir significa desear el bien hacia el otro, y maldecir significa destruir o querer arruinarle la vida a otra persona
por molestias temporales o por alguna situación que ha producido alguna tensión. ¿Cuál es la solución frente a este tipo de acciones? No hay duda que el Señor desea que nosotros amemos su palabra, no la doctrina de Balaam, que es una doctrina que prima el odio, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón y el querer causarle daño a otro cuando el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. De nuestros labios como creyentes tienen que salir palabras de bendición, palabras agradables al Señor, palabras sazonadas con sal, como dice el Señor. Es decir, una respuesta sabia, constructiva, de amor, de paz y también de misericordia. En segundo lugar, la oposición de Jesús, en el sentido de que Jesús resiste esto también, es la doctrina de los nicolaitas. En el versículo 15 de Apocalipsis 2 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. Se cree históricamente que Nicolás era un creyente que llegó a ser obispo de Mira y que se alejó paulatinamente del Señor, corrompiendo su alma y su espíritu y cuerpo para venir a enseñar doctrinas sin valores éticos y morales. Se desahogó con sus pasiones desordenadas y condujo a muchas personas a la perversión sexual. Ahora, Dios en el fondo aborrece que las personas tengan una vida doble. Que por un lado dicen que son creyentes, se portan piadosamente en recultos o en algunos lugares sagrados, pero que después, al salir de esos lugares X, se transforman y tienen una vida totalmente contraria a lo que dicen ser. Son personas que tienen doble ánimo. En Santiago capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, como dijo el Señor en otro segmento de los evangelios, que tu sí sea sí y que tu no sea no. También el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge, desparrama. Entonces, la doctrina de Nicolaitas en este tiempo es una conducta inmoral, es una conducta de relajarse y no tener presente los principios de integridad, de santidad, de verdad que el Señor desea que nosotros guardemos. Un nicolaíta es aquel persona que no se ha arrepentido, que no ha cambiado en su corazón, en su profundidad, en su espíritu, y que aún sigue bajo sus pasiones desordenadas o sus malos deseos, complaciéndolos a su antojo. Lo que el Señor realmente espera es que nosotros vivamos en integridad, reitero, en pureza de espíritu, y que de nuestros labios salgan palabras sanas, morales, éticas, y que tengamos un lenguaje puro y santo delante del Señor, como también de quienes nos escuchan. Y en tercer lugar, el Señor resiste o se opone también a aquellas personas que no desean, ni quieren, o se niegan al arrepentimiento. El pasaje de Apocalipsis 2, versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, dice, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El llamado de Cristo Jesús es al arrepentimiento. Esta palabra, arrepentirse, en el idioma griego que se escribió en el Nuevo Testamento, es la palabra metanoia, y que tiene que ver con un cambio de mente, un cambio del alma y un cambio de la voluntad. Es girar en 180 grados, es dejar la vida de mentira, de inmoralidad, de un lenguaje sucio que no le agrada al Señor, para convertirse realmente en una persona recta, íntegra. En el Antiguo Testamento, los eruditos hebreos, para la palabra arrepentimiento, usaban la palabra hebrea shub con V,
y que se refiere a volverse atrás de un camino equivocado que conduce a un territorio peligroso donde se puede perder la vida. Interesante esta palabrita sub, que en la gramática hebrea significa arrepentirse, volverse atrás de un camino equivocado que conduce a un territorio peligroso donde se puede perder la vida. La vida es lo más importante que el Señor nos ha entregado. La salvación es el acto glorioso y maravilloso que Jesucristo dio su vida por nosotros, por ustedes, por mí. Y el no arrepentirnos, el no volvernos al Señor, es caminar por un camino equivocado donde perderemos la vida por toda la eternidad. Es por eso que el mensaje de Juan el Bautista es siempre llamar al arrepentimiento a las personas. Veamos lo que dice allí en el Evangelio de Mateo capítulo 3, donde Juan el Bautista empieza predicando así. Mateo 3, 2, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces ahí Juan el Bautista llamó a su generación al arrepentimiento. El mismo Señor Jesús, cuando ya Juan el Bautista estaba preso por predicar el Evangelio, por llamar al arrepentimiento a las personas, incluso él usó una metáfora muy fuerte y dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, hablando del Señor Jesús, Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted se fija, Jesús está usando el mismo vocablo para llamar a la gente al arrepentimiento. Es Lucas, el doctor Lucas, historiador y teólogo, en el libro de los Hechos, que es la narrativa, la primaria historia, habla y llama a la gente al arrepentimiento después de lo que ocurrió en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo fue derramado en los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Hechos 2:38 es el apóstol Pedro quien dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es Cristo Jesús. Fue Juan el Bautista, es Cristo Jesús, y ahora es el apóstol Pedro quien están llamando a la gente al arrepentimiento. Y en esta epístola, en este libro de Apocalipsis, es el Señor Jesucristo que nuevamente está llamando a esa generación, a esa congregación, a esos líderes, a esos hermanos, al arrepentimiento. Y también nos está llamando hoy a nosotros, a todos nosotros, a arrepentirnos, a cambiar nuestra mente, cambiar nuestra alma, nuestro corazón y nuestra voluntad para dejar el pecado atrás, la mentira, el engaño, la idolatría y todo aquello que no le agrada al Señor, para vivir en santidad, vivir en integridad, porque la palabra del Señor también dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay entrada al reino de los cielos. Es Cristo Jesús quien llama al arrepentimiento. Finalmente, Jesucristo se opone claramente a que las personas vivan en función de esta doctrina egoísta, maligna, perversa, de maldecir a otros para lograr sus fines personales, desacreditar a otras personas para honrarse a sí mismo. También
El Señor nos llama a arrepentirnos verdaderamente y servirle al Señor y caminar en santidad toda nuestra vida. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra, siempre viva, siempre eficaz, siempre pertinente a nuestras vidas. Queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que este mensaje que hemos compartido sea de edificación y al mismo tiempo una exhortación, porque tú no solamente nos valoras y nos bendices cuando actuamos bien, pero también, Señor, nos llamas la atención cuando no estamos haciendo las cosas o obedeciendo tu maravillosa palabra. Ayúdanos, dirígenos e ilumínanos para oír y atender tu voz y hacer tu buena, agradable y perfecta voluntad aquí en la tierra. Muchas gracias te damos, papito bueno, tierno y amoroso, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios Todopoderoso te ilumine y bendiga tu vida.